leemos en el verso 31 de Hechos número 4, y dice así la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Revestidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él que este hombre está en nuestra presencia sano. este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en medio de ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle con que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ya perdí. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron una viva Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se sentaron en uno contra el Señor y contra su Hijo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales ante tus prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Todos, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Pueden tomar su lugar. La India es un país reconocido por sus colores y misticismo relacionado a su religión, el hinduismo, la cual alcanza al 80% de la población. Sin embargo, aun cuando predican el respeto y la honra, en realidad esto no sucede. Tan solo en el 2018, más de 23,000 cristianos han sido agredidos física o mentalmente. 336 obligados a abandonar sus casas
y 635 fueron detenidos injustamente. En la India, ser cristiano es casi un delito. Este es el caso de Tilak, un hombre que se convirtió a Cristo y ha sido, humanamente hablando, una pesadilla. Cuando un grupo guerrillero se enteró de su conversión, secuestraron a Tilak, lo ataron de manos y de pies y golpeándolo con bastones de madera. Cuando hacían esto, los guerrilleros le preguntaban: ¿abandonarías tu fe en Cristo? Ante la negativa, era golpeado más severamente. A Tilak lo tenían en lo alto de una montaña, lo arrastraron por el suelo, su cuerpo ensangrentado y lleno de heridas. Él se acordó de Jesús y su camino al Calvario. Fue torturado toda la noche hasta que su cuerpo no respondió más y fue declarado muerto por el médico de los guerrilleros. Estos mismos fueron a los demás cristianos y le dijeron: así como su Jesús fue golpeado y asesinado, nosotros también matamos a su pastor. El cuerpo de Tilak fue encontrado por los hermanos, lo llevaron a su casa y para su asombro sucedió algo maravilloso. Tilak abrió los ojos y recobró la conciencia. Jesús le devolvió la vida y todos los allí presentes engrandecieron el nombre de Dios y más valiente que nunca decidieron seguir en el camino de Cristo. La persecución continúa al día de hoy, por lo cual Tilak y su familia tuvieron que huir de su ciudad para seguir viviendo. Pero afirman: siempre recuerdo que Dios está con nosotros. Cada vez que pasamos por dificultades o pesares es para la gloria de Dios. Cuando vayamos al cielo no habrá más dolor ni más tristeza. Es una pena que muchos no valoremos el que hoy nuestra atención se centre en la iglesia perseguida. Esa que aquí en Occidente conocemos por testimonios como el de Tilak. Pero, ¿qué es la iglesia perseguida? Ya vimos que según el Ministerio Internacional Puertas Abiertas, la define como la iglesia cristiana que sufre hostilidad manifiesta por causa de su fe en Jesús. Sí, la iglesia perseguida es aquella que no puede vivir con libertad porque es agredida, insultada, violentada, hostilizada simple y llanamente por ser seguidores de Jesús. En el progresismo, a través del feminismo de la tercera ola, uno de sus mantras favoritos y mentirosos es afirmar que a las mujeres las matan por ser mujeres, pero no es así. En el caso del cristianismo, en ciertas partes del mundo, a los cristianos sí los matan por el solo hecho de ser cristiano. Porque ser cristiano para algunos es una ofensa, porque para otros es un insulto y para algunos más es hasta un crimen decir pública y abiertamente que se es cristiano. Y muy contraria a la doctrina que vivimos en Occidente, mayormente en las iglesias neopentecostales, en donde todo gira alrededor de estar bien y bendecidos, en esas pequeñas comunidades de fe aisladas de nosotros, todo gira en torno a la perseverancia, el amor y el agradecimiento a Jesús, porque cada día que pasa es para ellos una prueba de fe y de fidelidad, algo que nosotros no conocemos. El hecho es que uno no atraviese por pruebas de naturaleza, el hecho que uno no atraviese por pruebas de esa naturaleza, no significa que no seamos parte, hermanos, de una solución. Al contrario, nosotros de este lado del mundo, y aunque no experimentamos una persecución de esa magnitud y somos parte de la Iglesia Universal, nos impone la responsabilidad de velar por ellos, siendo en principio conociendo cuál es su situación, y tomemos conciencia, porque cualquier iglesia de Jesús, cualquier seguidor de Jesucristo es susceptible de verse involucrado
en una condición de ser perseguido por causa de su fe. Tal vez no como de manera tan radical como en los países que se mencionaron, pero sí ser mal visto por ser cristiano. Pero esto no es de hoy, no inició en este año, no inició con esta generación, no inició en este siglo, sino comenzó desde el principio. Pedro y Juan fueron al templo en el horario de la oración, cuando de pronto un hombre necesitado, un cojo y mendigo les pidió dinero, pero ellos decidieron darle algo mejor. Le dieron, además de la sanidad, la salvación que necesitaba su alma. Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Los que estaban presentes quedaron maravillados, sorprendidos, bendecidos de ver a Dios obrar en ese momento. Pero vieron quienes no quedaron a gusto, al contrario, se sintieron molestados, se sintieron incómodos y tal vez hasta agredidos. ¿Quiénes? Sacerdotes, saduceos, gobernantes, ancianos y escribas y familiares del sumo sacerdote vieron con malos ojos que estos dos bendijeran la vida de ese necesitado. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué les causa tanta molestia? ¿Qué los hizo sentirse ofendidos? ¿Qué impidió que ellos se unieran al júbilo popular de la bendición de aquel que había sido sanado? Créanme, la reacción de estos hombres va mucho más allá de una diferencia de opinión. Lo llevaron al extremo de atentar en contra de los derechos, de las prerrogativas, de la libertad de dos personas cristianas y por ende en contra de la iglesia cristiana de Jerusalén. Por eso, hoy en el domingo de oración por la iglesia perseguida, yo quiero invitarlos brevemente a que giremos nuestra atención a esta problemática que padece la iglesia como una realidad, que veamos desde el principio cómo fue el comienzo de esta historia y que respondamos a la luz del pasaje de hoy 3 preguntas fundamentales en relación a la iglesia perseguida. La primera pregunta que debemos hacerle al pasaje en relación a la iglesia perseguida es: ¿cuándo una iglesia es perseguida? Versículo 2 del capítulo 4 dice: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección. Ya dije yo que Pedro y Juan habían sido instrumentos de Dios para traer salud a un hombre cojo de nacimiento. Hechos 3, del 1 al 10. La iglesia cristiana está en pleno crecimiento, está nuevecita, y la sanidad que acaba de ocurrir no lleva un tinte gratuito, es decir, no se sana porque se sana, sino que lleva el propósito, hermanos, de llamar la atención de la gente y que vean que esos portadores del mensaje de Jesús vienen de parte de Dios. En ese momento, obrar un milagro significa el respaldo de Dios a las palabras y los hechos que ellos estaban realizando. Pero como dije, el evento no pasa desapercibido por la gente del templo. Se arremolinaron, dice verso 11, en el pórtico de Salomón. Y Pedro en ese momento expone un mensaje de fe y de salvación. Los confrontó con sus pecados, mostrándole las escrituras, e hizo un llamado al arrepentimiento y los invitó a convertirse de sus malas acciones al nombre de Jesús. Todo eso viene en el capítulo 3 del libro de los Hechos. En eso se encontraba cuando dice que entre los oyentes un grupo de personas disgustadas, dice, se acercaron. Verso 1 del capítulo 4. Vinieron sobre ellos sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ellos obviamente se acercaron por la curiosidad.
pero en cuanto se enteraron de la naturaleza del evento, reaccionaron de manera violenta, porque la expresión vinieron sobre ellos no significa que ellos hayan venido con curiosidad a dialogar o a atender un problema con cortesía, sino que iban con todo, con la intención de detener eso que estaba sucediendo. Y entonces aparece una palabra interesante ahí en el capítulo número 4, cuando dice en el verso número 2, resentidos. Ellos iban con esa actitud resentida. Ahora, si nosotros buscamos en el texto original la palabra de la que traducen resentida, dice más bien que iban excesivamente enojados, iban iracundos, iban muy molestos al encuentro con Pedro y con Juan, que estaban en medio de una multitud jubilosa por la sanidad de ese hombre. Pero decía yo, ¿qué les molesta? ¿Qué les quita? ¿Qué los hace estar excesivamente enojados contra Pedro y contra Juan? Y Lucas nos da la respuesta de que hacían dos cosas. La primera, que enseñasen al pueblo, y la segunda, que anunciasen en Jesús la resurrección. Realmente, la molestia de esos hombres no era que hubieran sanado a alguien en el templo, sino que estaban enojados por esas dos cosas, que enseñasen al pueblo y que hablaran de la resurrección en Jesús. ¿Quiénes son esas personas? Son las autoridades del templo, son los religiosos. Pero si se dan cuenta, cuando los describe Lucas, menciona a un grupo en particular, dice los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Los saduceos forman parte de la autoridad del templo, son la casta sacerdotal aristocrática, la crema innata de los judíos. Mucho de su poder y de su influencia está vinculado con los romanos que los dominan. Ellos ven el cristianismo como una amenaza creciente a sus intereses, porque ellos están pensando que si ese movimiento de fe en ese tal Jesús crece, puede causar una revolución, y una revolución de tal naturaleza que los romanos se verían en la necesidad de sofocar ese levantamiento. ¿Y de qué manera ellos se perjudicarían? Se verían perjudicados sus intereses. Ellos tenían terrenos, ellos tenían negocios, ellos tenían bienes monetarios que al verse afectados por una revolución social y religiosa, obviamente ellos se verían poderosamente afectados. Y ellos no quieren que eso suceda, porque además ellos van viendo cómo ese movimiento de fe va creciendo y creciendo y creciendo, porque dice en Hechos 2:41 que pasaron de ser unos cuantos creyentes a llegar a ser más o menos unas 3,000 personas. Y seguimos contando, porque dice en Hechos 2:47 que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ahora, con la curación de este hombre, el número había aumentado a 5,000 personas. Entonces, eso asustaba a los saduceos particularmente. Les asustaba pensar que ese movimiento en unos cuantos días habían pasado de unos poquitos a llegar a ser 5,000 personas. Ahora usted dirá, 5,000 personas son muchas personas. Pero si pensamos que Jerusalén era un poblado en donde habitaban más o menos 4 millones de personas, 5,000 personas son prácticamente nada. Pero en ellos cabía la posibilidad de que estos cristianos llegaran a ser muchos y vieran afectados sus intereses y su posición en la sociedad judía. Entonces, eso les asustaba. ¿Y cómo manifestaban su miedo? A través del enojo. Pero decía yo que había otra cosa que a ellos les molestaba. ¿Y qué era lo que les molestaba? Que ese par de pescadores, hombres del vulgo, enseñasen y aparte lo hicieran muy bien. Y ellos lo reconocen más adelante
adelante cuando se dan cuenta de que habían estado con Jesús y que les preguntan, ¿con qué potestad o en el nombre de quién vosotros hacen esto? Ellos les están preguntando, ¿por qué hacen, por qué enseñan si a ustedes no les corresponde enseñar? Los saduceos eran muy celosos también de sus funciones y ellos eran los encargados de designar quién enseñaba y quién no enseñaba. Y para ellos, este par de pescadores ignorantes, guarachudos, patas rajadas, no eran los mejores representantes de la enseñanza de la fe. Pero también había otro elemento importante, que ellos hablaban acerca de la resurrección de un hombre llamado Jesús. Los saduceos no creían en la resurrección. Si ustedes recuerdan un pasaje en los evangelios, Jesús tuvo un enfrentamiento con ellos. Ellos lo quisieron poner a prueba cuando le dijeron, maestro, ¿qué sucedería si de pronto en la pareja el hombre muere sin tener hijos y después la mujer se casa con el hermano y también muere, y luego se casa con el siguiente hermano y también muere, y se casa con el siguiente hermano y muere, y así pasa con todos, y al final, ¿de quién será esposa la mujer si todos murieron y con ninguno tuvo hijos? Jesús realmente se dio cuenta de la mala intención del planteamiento del problema, y Él les responde que en el tiempo venidero la gente no se casará ni se dará en casamiento, porque serán o seremos como los ángeles. Pero la intención de ese planteamiento de los saduceos era ver si Jesús estaba de acuerdo o no con la idea de la resurrección. Así pues, si sus seguidores seguían enseñando, no estando autorizados por ellos, pero además enseñando un mensaje que para ellos era mentiroso, pues obviamente ellos les daban motivos para sentirse enojados, molestos, incómodos, afrentados, injuriados, vilipendiados. Y por eso dice ahí que resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Y cómo reaccionan? Echándoles mano. Esta es la primera vez que la iglesia es molestada por ser la iglesia. Y no ha sido la única vez, ha sido la última vez que la iglesia ha sido molestada por hacer la voluntad de Dios. Dicen por ahí que la historia de la iglesia cristiana está escrita con la sangre de los mártires. Pero el hecho de Pedro y Juan ahí en el templo, detenidos por esos hombres, es la inauguración de la era de la persecución y el hostigamiento hacia los cristianos por diversas causas, pero siendo la principal cuando hacen la voluntad de Dios. A la gente no le molesta a un cristiano que no hable. A la sociedad no le molesta a un cristiano que en su fuero interno crea lo que crea. A la gente y a la sociedad sin Cristo le molesta y le ofende cuando el cristiano abre la boca y dice la verdad. Esa verdad que lastima, esa verdad que confronta, esa verdad que a veces duele, pero que es necesaria que conozcamos. ¿Saben? A veces la gente no quiere escuchar el mensaje del Evangelio porque le confronta algo que no quiere escuchar, su propia condición delante de Dios. Y por eso reacciona al igual que estos hombres, enojados, molestos, resentidos. Porque la gente puede hablar de política o puede hablar de cualquier tema, pero cuando hablamos de temas que tienen que ver con lo que cree uno, entonces inmediatamente se siente, dirían los paganos, se siente la mala vibra, se siente la reacción, se siente el ambiente tenso cuando uno empieza a hablar acerca del pecado, de la vida, de la salvación de Jesús. ¿Por qué? Porque el cristiano está haciendo la voluntad de Dios. La gente de alrededor en ese momento
ven el beneficio que se obtiene de los cristianos cuando ese hombre es sanado. Pero los saduceos se ven afectados en su posición y el miedo irracional los hace actuar de manera visceral y violenta hacia la iglesia cristiana. Por eso nosotros no debemos esperar comprensión o empatía con la sociedad sin Cristo y de los progresistas menos. Cuando una iglesia hace lo que Jesús le pide, debemos tener por seguro que muchos saltarán a la escena y la violentarán. En estos países que se acaban de mencionar, en los 11 países más peligrosos para el cristianismo, siendo el número 1 Corea del Norte, el solo hecho de que un cristiano se asuma como tal ya es considerado un acto de desobediencia o desacato. ¿Y cómo responde el gobierno, la autoridad o inclusive la sociedad? De manera violenta. Y si así nos vamos a todos los demás países y a todas las demás sociedades en donde ser cristiano es casi un delito, como el ejemplo del principio que hablábamos de la India, nos vamos dando cuenta que no era simplemente por estar ahí parados, sino por el hecho de hacer la voluntad de Dios. Porque es incompatible ser cristiano y no decirle a los demás en qué creemos, y eso que creemos es lo que ofende al otro, es lo que le lastima y es lo que no quiere escuchar. ¿Cuándo la iglesia cristiana es perseguida? Cuando hace la voluntad de Dios. La segunda pregunta que debemos hacerle al texto es: ¿cómo es la persecución en la iglesia? Versículo 18 dice: les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Lo que realmente enciende las alertas del Sanedrín, que es la autoridad del templo, no es el milagro, porque el milagro en sí ellos nunca lo cuestionan. Ellos lo que cuestionan es la facultad que ellos se han tomado para hacerlo, porque ellos se han arrobado, Pedro y Juan, la facultad de enseñar y de predicar el nombre de una persona que para ellos no es importante. ¿Quién los autorizó? ¿Quién les permitió a ustedes hacer lo que están haciendo? Dice en el relato que ellos fueron tomados y hechos prisioneros, y desde luego no lo hicieron de la forma más amable y dulce que nos podemos imaginar. Muy seguramente los zarandearon, muy seguramente los insultaron y los jalonearon, pero por ser ya un horario fuera de servicio, decidieron ellos posponer la audiencia para el día siguiente. ¿Qué implicó eso? Que se llevaran a Pedro y a Juan a la cárcel. No se los llevaron a la habitación de un hotel cercano, ni a una suite, ni a un spa, sino a una lúgubre prisión para que esperaran ahí por lo menos unas 24 horas y que pudieran ser atendidos. Yo nunca he estado en la cárcel, espero no estar, pero realmente me imagino y me supongo que han de ser las peores horas de la vida de una persona en vida, luego de un hospital, en estar en la incertidumbre de cuál será mi situación jurídica. Entonces, ahí ya vamos viendo cómo se va expresando la persecución o la oposición en contra de los cristianos. Obviamente podríamos clasificarla como una mala actitud hacia ellos. Vinieron sobre ellos, versículo 1, con la intención de pararlos y detenerlos. Tal vez los jalonearon, tal vez los maltrataron y los llevaron hacia una cárcel. Y después dice, los dejaron ahí 24 horas hasta el día siguiente, versículo 3. Al día siguiente, Pedro y Juan compadecen ante la autoridad. Y en ese momento, el auditorio o el espacio, hay 11 entre grupos y personas ante quienes Pedro y Juan van a compadecer. ¿Quiénes son los grupos? Dice, están los sacerdotes, los saduceos, gobernantes, ancianos, escribas y familiares del sumo sacerdote. O sea, 6 grupos distintos de personas los van a juzgar, los van a analizar.
Y dentro de los individuos estaba el jefe del templo, Anás, que es el sumo sacerdote, Caifás, que es el suegro de Anás, y un tal Juan y un tal Alejandro. La idea es que el interrogatorio o el juicio iba a ser de lo más incómodo. Pero entonces, ya estando en medio de la óptica de ese grupo de personas, les pregunta, versículo 7, ¿con qué potestad o en el nombre de quién habéis hecho vosotros esto? Yo no sé si usted ha estado siendo interrogado por muchos, pero quienes hemos estado en un examen profesional, se siente uno que se va haciendo uno chiquito, y chiquito, y chiquito, y chiquito, porque muchas veces la forma de inquirir la respuesta es dura, es fuerte, es bastante complicada. Pero imagínense ustedes en medio de todo esto, pues a cualquiera se le achican las ideas, pero sorprendentemente, en otro tiempo ese Pedro que negó al maestro, envalentonado, da un discurso espléndido donde explica que la salud, o más bien que explica la salud del hombre que lo llevó allí. Y dice ahí que fue hecho por Jesús, que Jesús sanó a aquel hombre que ellos están cuestionando, ese Jesús que ellos crucificaron y que Dios le levantó de entre los muertos. O sea, él reitera diciendo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre está hoy en vuestra presencia sano. ¡Qué respuesta tan contundente! ¡Qué respuesta tan valiente! Que no se dejó achicar en ese instante por ese cúmulo de personas que de manera maliciosa y dolosa querían hacerlo sentir mal. No solamente dijo cuál era la razón, no solamente dijo quién lo sanó, sino que además lo señaló. Ustedes lo crucificaron, y todavía como un balde de agua fría los saduceos, a quien Dios levantó de entre los muertos. Y entonces sigue hablando más adelante, reiterándole que Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, y ahora se ha convertido en la roca principal. Y termina diciendo que solamente en Jesús hay salvación. Versículo número 12. ¿Y cuál fue la reacción? Los demás se quedaron helados, callados, sorprendidos e incapaces de contradecirlos. Pero no porque estuvieran de acuerdo con ellos, sino porque muy a su pesar tenían que aceptar que el milagro de fe en el cojo era verdadero y provenía de Dios, lo que significaba que ellos hablaban verdad. A no poder decirle nada, a no poderle responder nada, le piden a Pedro y a Juan que salgan del lugar y esperen mientras ellos deliberan. Versículo 15. Ya estando solo, se dan cuenta que no tienen argumentos ante los hechos evidentes, y temiendo la reacción del pueblo, ellos se encuentran en un gran dilema. Por un lado, tienen que aceptar lo que Pedro y Juan dicen, y que lo hacen en el nombre de Dios. Pero por otro lado, no pueden permitir que eso siga avanzando, y entonces de manera unánime deciden lo que dice el verso 17: amenacémosles. No se les ocurre otra cosa, o es conmigo o es contra mí. Y ellos deciden continuar con la línea dura de la violencia y la hostilidad. Los mandan llamar, y así a boca de jarro, dice el verso 18, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. La palabra intimidación quiere decir que no lo hicieron de manera suave, no le dieron la indicación de manera civilizada, diplomática o cortés,
sino que lo hicieron de una manera violenta. Querían meterles miedo. El texto no nos dice cuál era la consecuencia si ellos no obedecían, pero muy seguramente ellos sabían que había consecuencia, probablemente, y tal vez en el menor de los casos sería o pagar una multa, o pasar tiempo en la cárcel, o tal vez recibir unos cuantos azotes de parte de ellos. Pero cualquiera de esas tres cosas, mis hermanos, uno no las está buscando todos los días, sino que realmente uno trataría de evitarlos. Y el peor de los escenarios era dar la vida por ello. ¿Por qué? Porque ya tenían un antecedente, porque curiosamente ese mismo concilio que está cuestionando a Pedro y a Juan es el mismo concilio que mandó crucificar a Jesús en el monte Calvario. Así pues, Pedro y Juan saben qué esperar de esa gente: mentir, golpear, exhibir o inclusive matar en aras de detener el mensaje de fe en Jesús. En Jesús. Estamos en el mes de junio y arbitrariamente los colectivos LGBTIQ y más, junto con sus cómplices, han decidido denominar al mes de junio como el mes del orgullo gay. Y una de sus consignas favoritas es alardear que han sido un grupo vulnerable, víctimas del odio, y yo creo que pues tienen parte o partecita de razón. Pero estuve buscando el dato, que lo leí en las semanas anteriores y se me perdió, pero resulta interesante. De lo que sí me acuerdo es que dentro de los grupos vulnerables, si comparamos a la comunidad LGBTIQ y a la comunidad cristiana, hay una disparidad enorme. Algo así como que en un porcentaje de violencia y de maltrato, la comunidad LGBTIQ ha sufrido un 3% comparado con un 80% de la comunidad cristiana, que verdaderamente sí ha sido vulnerada, sí ha sido violentada, sí ha sido asesinada por discursos de odio, y que al día de hoy, detrás de la comunidad de fe, no existen los grandes consorcios, ni las grandes empresas, ni ningún gobierno que la respalde para reivindicar su causa. Los cristianos, a lo largo y ancho de la historia del mundo, han sido las mayores víctimas de la historia por causa de su fe que cualquier otra minoría. Yo no sé si usted se enteró, pero esta semana que terminó, la sociedad ociosa realmente encendió las alertas ante el sorprendente caso de que un perro fue echado en un caso de aceite hirviendo y causó gran conmoción e indignidad. Pero no causa la misma indignidad cuando llegan a nosotros las noticias donde mujeres, niños, ancianos, hombres productivos son asesinados a causa de su fe, rafagueados con balas de grupos extremistas, o iglesias que explotan por bombas colocadas por kamikazes islámicos y que realmente terminan con la vida de las personas. No, los medios de comunicación tradicionales ni las benditas redes sociales dicen una palabra ante los asesinatos de personas que son violentadas por el solo hecho de ser cristianos. Y no estamos pidiendo que haga nada, pero solamente nos da una muestra del corazón, de la calidad humana de la sociedad sin Jesús. Porque no se trata de competir quién sufre más, sino de ver realmente de qué lado se encuentra la razón. ¿Cuándo o de qué manera la iglesia es perseguida? Es a través de la violencia. Y por último, la última pregunta que hay que hacer en el pasaje, pues ¿cómo debemos actuar ante la persecución en la iglesia? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos armarnos nosotros? ¿Qué debemos hacer? Verso 24 dice: alzaron unánimes la voz a Dios. Alzaron unánimes la voz a Dios. Pedro y Juan escucharon con atención lo que el Sanedrín decidió.
Escucharon eso. Pero ellos contestaron, les reviraron con algo que los debió haber sacudido. Cuando dicen, juzgad, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Él, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos escuchado, versículo 19 y versículo 20. O sea, Pedro y Juan sabían que no estaban negociando eso, ni siquiera sus vidas. Ellos estaban conscientes que estaban en la consecuencia de algo que habían hecho, efectivamente. Y que si ellos no lo entendían, pues ese era su problema. Pero que ellos decían, ¿les parece razonable, justo, entendible, inteligente que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios? No, es absurdo. Que les estén pidiendo eso. Que les piden que dejen de enseñar y hablar de Jesús. De alguna manera el Sanedrín está aplicando lo que hoy se conoce como la cultura de la cancelación. Si hoy en día alguien dice o hace algo que afecta a otro, principalmente a estos grupos armados, como lo son las comunidades LGBT, el feminismo, el progresismo, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente se cae en la cultura de la cancelación. Quítenle los espacios, quítenle presupuestos, quítenle esto, quítenle aquello, porque queremos callar la voz de aquellos que expresan cosas que no nos gustan. Claro, hoy es más sofisticado, pero a final de cuentas hay lugares donde la manera de callar estas voces es más radical, más radical. En este caso le están pidiendo a Pedro y a Juan que se callen, que no digan nada. Yo me imagino que la respuesta de Pedro no les gustó, pero no dijeron nada más. Simplemente dice verso 21 que reiteraron sus amenazas y no les hicieron nada más que, bueno, tal vez el jaloneo para detenerlos, tal vez la mala noche y el momento del interrogatorio, pero fuera de ahí no pasó más. Simplemente quedaron advertidos. Y no hicieron más porque en ese momento ellos consideraron conveniente que no era lo mejor porque mucha gente había creído y por lo tanto darían pauta a algo más grave. Saliendo de ahí, Pedro y Juan se reunieron con la iglesia, verso 23, y vinieron a los suyos. Le contaron lo sucedido. ¿Qué pasó con las autoridades del templo? Y algo que fue interesante, resaltaron el denuedo de Pedro cuando habló con ellos, versículo 13. Y la respuesta de la iglesia es lo que debemos resaltar: glorificar el nombre de Dios. Y dice así: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en él hay. Es interesante ver cómo en esta doxología, porque así se le llama a esta manera de expresarse ese Dios de alabanza, en esta doxología va implícito el reconocimiento de que el Dios del universo está con ellos, o de que ellos están con él. Porque dicen Señor soberano, ¿qué quiere decir? Dueño de todas las cosas. Tú eres el Dios que hiciste el mundo, el cielo, la tierra, el universo, todo lo que existe y todo lo que hay. A Él se están dirigiendo ellos. Y que ahora son en Él, ¿por qué? Mediante la fe en Jesucristo. Y entonces empiezan a hacer reveladoras declaraciones diciendo que el mundo sin Dios se confabula en contra de Dios y sus planes. Verso 26 dice: y se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ellos son conscientes de que el mundo sin Dios está en contra de Él, pero que pese a eso, los propósitos del mundo no prevalecen y no triunfarán. Porque aún lo que le pasó a Jesús en manos de Herodes, Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel no fue algo que se escapó de la mano del Señor, sino que todo estaba predestinado. Versículo 27 y versículo 28. Y terminan su plegaria con una clara intercesión: mira, Señor, sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Esta es la parte fundamental donde debemos centrar también nuestra atención. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo? Señor, que no tengamos problemas. Señor, permítenos que todas las puertas se nos abran. Dios,
permite en esta hora que desaparezcan nuestros amenazas. No, ellos no están pidiendo eso. Ellos están pidiendo otra cosa. Ellos no están pidiendo que se evite la persecución, sino que les provea de los elementos necesarios para continuar pese a la persecución. Le dicen, no seas ajeno a sus amenazas. Ellos amenazan nuestras vidas, nuestra seguridad, nuestras familias, nuestros bienes, nuestros trabajos. Tú sabes muy bien que dependemos de todo esto. Bueno, Señor, si tú estás al tanto de eso, nosotros no tenemos bronca. Pero entonces concédenos a nosotros algo para hacer tu voluntad. ¿Qué es? Dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Decía, ¿qué están pidiendo ellos? ¿Un escondite? No. ¿Una escapatoria? No. Están pidiendo herramientas. ¿Cuál es? Primero están pidiendo denuedo. ¿Qué es el denuedo? Es la misma actitud que mostró Pedro cuando estaba delante del concilio, esa confianza sobrenatural que venía del cielo para hablarlo todo. La palabra denuedo significa, en griego es praresia, que significa hablarlo todo, decirlo todo, de tal manera que la gente comprenda todo. Eso es lo que significa la palabra denuedo. El psiquiatra Ernesto Lamoglia decía, cuando era alguien digno, que la vida no se solucionaba hablando, y tal vez tenga razón cuando se habla únicamente palabra de hombre, pero cuando hablamos las palabras de Jesús, sí se solucionan muchas cosas, porque es el poder de su palabra. La segunda cosa que ellos piden a Dios para enfrentar la persecución, además del denuedo, es señales del cielo. Extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué están pidiendo ellos? ¿Una campaña de milagros como hacen los pentecostales? No, simplemente están pidiendo que a la par de que ellos hablan con autoridad la verdad de Dios, sucedan situaciones que den evidencia tangible, evidente, portentosa, manifestable de que Dios los está respaldando. En el caso de Pedro y de Juan, ¿qué es lo que vemos nosotros? Vemos que ellos se quedaron de a 6, sabiendo que no solo sus palabras venían de gente del vulgo y sin preparación, que habían estado con Jesús, sino que además obraban cosas que solamente Dios podía hacer. De tal manera que ellos decían, bueno, concédenos el poder de tu palabra, de poder hablar tu palabra. También concédenos, dice ahí, todo prodigio mediante el cual se conozca a tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, dice Lucas, que el lugar se sacudió por un temblor, versículo 31. Lo más probable es que no haya sido un sismo que haya sacudido a toda Judea, sino únicamente el lugar en donde ellos se encontraban. ¿Qué significa ese sacudimiento particular de tierra? Pues que Dios estaba respondiendo a su plegaria, y dice que inmediatamente, sin reparar mucho en el sismo, los allí presentes fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Dios respondió su oración? Sí. ¿Qué habían pedido? Denuedo para hablar la palabra. Y en ese momento dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y aquí yo quiero precisar algo para que no nos vayamos con una idea equivocada. Es importante decir, dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí no está diciendo que el Espíritu Santo vino a ellos por primera vez. Ellos ya tenían el Espíritu Santo, sino que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, que es algo distinto a la llegada del Espíritu. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando decidimos creer en Jesús, porque en ese momento ocurre el nuevo nacimiento. Yo soy bautizado en el Espíritu Santo, pero no sentí nada, pero la Biblia dice, y yo debo creerlo por fe, que recibo el Espíritu Santo. Luego entonces, en mi diario andar, en todas las situaciones que yo enfrente, máxime si hay persecución, yo debo pedirle a Dios que me llene de su Espíritu Santo. Por eso debe ocurrir, como dice ahí, y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo?
no las payasadas que hacen en muchas iglesias, que la gente se tira, o que la gente pone los ojos en blanco, o que la gente se ríe, o que la gente hace cosas, no, sino cuando ellos precisamente hablan con claridad el mensaje de fe y de salvación. ¿Con qué? Con denuedo. Cuando tienen ese valor y esa habilidad de hablar con claridad, con conciencia e inteligencia, el mensaje de fe y de salvación. Pero lo que debemos darnos cuenta, hermanos, es que ante la persecución, la actitud del cristiano, de la iglesia, no es esconder la cabeza o abandonarlo todo, sino seguir adelante, continuar hacia adelante, acercarnos más a Jesús a través de la oración, exponiéndole nuestra problemática y esperar con paciencia la manifestación de su poder. Hermanos, aquí tal vez para nosotros eso no tenga mucho sentido, porque nadie nos persigue a razón de nuestra fe, por lo menos no de manera abierta y cínica, pero debemos estar conscientes de que hay lugares en donde la iglesia tiene que hacer esto y lo hace de manera continua. Hoy es el día de oración por la iglesia perseguida. Y el propósito de la información que dio mi esposa al principio y la intención del mensaje hoy es abrirles un panorama más amplio y claro del cristianismo. Si bien nosotros disfrutamos de muchas libertades y oportunidades en comparación de esos otros lugares, también enfrentamos un tipo de persecución. A lo mejor es más leve, a lo mejor es distinta. Igual y a lo mejor conforme avance el tiempo le van a andar subiendo de nivel al fuego. Pero lo que yo quiero es que hoy nos veamos en el espejo de la Escritura y estemos advertidos a saber qué es lo que tenemos que hacer. A que no nos agarre por sorpresa y digamos, pero ¿por qué nos persiguen si nosotros somos tan buenos y hacemos el bien? Por lo pronto hoy, mis hermanos, lo que debemos hacer es interceder por nuestros hermanos que hoy sufren el peligro de muerte a causa de su fe en Jesús. Hoy nadie amenaza nuestras vidas por ser cristiano, por lo menos no de los que estamos aquí. Pero tal vez hoy algún pastor, alguna hermana, algún niño, algún joven está se cierne sobre él o sobre ella la amenaza de perder su vida a causa de su fe en Jesús. Y nosotros no podemos ser igual que la sociedad sin Cristo, indolentes, insensibles, ciegos y sordos por causa de esa realidad. Por lo menos hoy queremos sembrar la semilla de la inquietud en sus mentes y en sus corazones acerca de la iglesia perseguida. Espero que así sea. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, en esta hora queremos suplicarte en el nombre maravilloso de Jesús, que tú tengas a bien, Señor, mirarnos con tus ojos de agrado y puedas recibir de nosotros esta humilde y sencilla intercesión por tu iglesia perseguida, particularmente por todos esos hombres y todas esas mujeres que todos los días arriesgan su integridad por mantenerse, Señor, firmes y perseverantes en el camino de la salvación. Guárdalos, Señor, pon ángeles alrededor de ellos, pero sobre todo bendícelos con la presencia portentosa y maravillosa de tu Espíritu Santo. Te queremos rogar, Señor, en esta hora, que les des lo mismo que diste a lo que pedían aquí, Señor, que les des el denuedo para hablar con soltura, con prestancia, con valor, con seguridad y con claridad el mensaje de Jesucristo. Pero también, Señor, respáldalos con señales, con prodigios, con portentos y maravillas, bendito Padre Celestial. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor. Pero también te pedimos por esta iglesia, la iglesia de Occidente, que si bien es cierto que no está en este momento atravesando por un momento, Señor, de persecución, de igual manera, Señor, necesita, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros. Guárdanos, pues, Señor, en el precioso hueco de tu mano, porque te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno,